Enesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. El programa donde no necesitas ser experto en leyes para defender tu acceso a la justicia. Entrevistas con especialistas en cada materia. Pregunta, resuelve y da tu punto de vista. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Enesa Radio 97.3 FM en el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, Estado de México, y hoy los saludamos desde Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Y hoy pues en esta tarde agradable en la que pues como cada viernes platicamos un poquito de lo que es la cultura jurídica, pues no va a ser la excepción. Por si vienes manejando, estás comiendo, estás trabajando, pues bueno, estar escuchando esta parte de la cultura jurídica, de todos aquellos amantes del derecho, o de aquella persona que tal vez no es un experto en derecho, pero que intenta conocer un poquito del derecho. Entonces hoy vamos a tener un tema muy, muy importante, pero no sin antes presentar a la mesa que hoy tenemos, y me da un gusto saludar al maestro Arturo Romero ahora sí que como locutor invitado. Bienvenido, amigo. Gracias, maestro, y bienvenidos todos ustedes a su programa. Es uno de los programas que nos facilitan el entendimiento de las leyes y del derecho. Mi nombre es Arturo Romero y son bienvenidos todos ustedes. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, porque este programa no sería posible si no estuvieran ustedes con nosotros. Son bienvenidos. Y vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, que tiene un gran conocimiento en la materia del derecho. Adelante, claro que maestro. Sí, está con nosotros el maestro en Derecho, Alejandro René Gordillo Ponce. Él es maestro en Derecho, ¿sí? Es licenciado en Derecho por parte de la UNAM y maestro en Derecho por parte de la UNAM igual. ¿También? Ah, perfecto. Entonces 100% UNAM. 100% UNAM. No, y la verdad es que todas las escuelas yo creo que tienen su importancia, ¿no? Ya hoy en día hay enormes instituciones privadas, públicas, pero pues la UNAM no deja de ser un referente y pues bueno, nos da gusto. Yo también soy egresado de la UNAM, o sea que nos sentimos aquí también entre Pumas. Entre Pumas. Muy bien. Maestro, ¿usted dónde es egresado? También de la ENEP Aragón en ese entonces, y ahora es Facultad de Estudios Superiores Aragón, pero también soy ENEP. Perfecto, sí. Pues entonces tenemos una mesa Puma el día de hoy, ¿verdad? Sí, maestro. Pues muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a empezar a tocar, y precisamente pues vamos a tocar un tema que pudiera ser para muchos un poco interesante, para muchos muy interesante. Hablar de derechos humanos creo que pues es algo que tocamos todos los días. El derecho humano a la vida, el derecho humano a la libertad, el derecho humano al trabajo. Tenemos pues nuestra vida está relacionada con los derechos humanos, ¿no? Pero el tema de hoy es por demás importante, porque bueno, también hay que ver cuándo realmente tenemos o hacemos valer nuestros derechos humanos, ¿no? Cuando a veces nosotros pensamos que nuestros derechos humanos están validados, están protegidos, están garantizados, pero de alguna manera nuestros derechos humanos también son pisoteados, son hechos a un lado, y cómo tener esta justa medida. Entonces creo que la justa medida es hablar de la interpretación del tema de hoy, que es la interpretación de la dignidad humana. Sobre eso se basa nuestro tema el día de hoy, y qué mejor que llevarlo de las manos de un experto, en donde, bueno, trataremos de desmenuzarla, amigo. Sí. Entonces pues adelante, bienvenido. Adelante, maestro. Y nos gustaría empezar con esta parte de, pues, dos bases fundamentales del día de hoy, ¿no? ¿Qué son en general los derechos humanos? Que yo creo que ya muchas veces lo hemos tocado, pero algo que sí, ¿qué sería la dignidad humana? Muchas gracias, agradezco la invitación.
Y ante todo en ese punto, yo creo que es lo principal o lo importante es comenzar pensando en qué es la dignidad humana. Como bien decías, amigo, que comenzamos o hablamos mucho de derechos humanos, pero cuando entramos en el tema de dignidad humana, ¿qué es lo que nos va diciendo? ¿Cómo vamos a empezar a entender esa dignidad humana? A saber que somos dignos por el hecho de ser seres humanos, o qué nos va dando ese punto. Si bien es cierto, han existido muchas teorías, muchas historias, inclusive mucha evolución, pero ¿qué es lo que nos va dando a entender? Que efectivamente somos dignos de ser seres humanos y muchas herramientas para poder desarrollarnos como seres humanos. Si bien es cierto, nos hablan de derechos humanos y pensamos en la educación, en la vida, en el desarrollo, pero también entender que somos seres humanos capaces de tener una dignidad, y esa dignidad nos va a dar demasiadas variantes que resulta ser muy importante. Una de ellas es pensar qué entendemos como ser humano. Muchas de las veces, qué facultades o capacidades vamos a tener para poder sentirnos o ser parte de una comunidad como ser humano. Por ejemplo, uno de los derechos que a veces considero demasiado fundamentales, aunque tal vez no se va a poner en el primer punto, pero es la educación. ¿Por qué? Eso se va a relacionar con mucho idea desde el ser humano. Si bien es cierto, como seres humanos nos vamos cargando de cultura, de ideología, de educación que comienza desde la casa. Y en este punto, ¿qué es lo que nos va dando diferentes formas de pensamiento, diferentes directrices, inclusive como bien comentabas, para exigirlos o conocernos? Es ahí donde incluso he escuchado muchas críticas hacia el gobierno. Cuando muchas de las veces me ha tocado en algunas instituciones platicar de derecho constitucional, generalmente les pregunto a mis alumnos, bueno, ¿qué hace un diputado? ¿Qué hace un senador? ¿Qué hace un gobernador? ¿Un presidente municipal inclusive? Y les digo en tono tal vez sarcástico. Muchas de las veces criticamos y decimos, bueno, es que el diputado se quedó dormido con los curules, en San Lázaro y ese tipo, y es donde les cuestiono. Bueno, si estás diciendo que se quedó dormido, ¿cómo sabes que ese no es su trabajo y lo está haciendo súper bien? Porque no está... en tono sarcástico, indudablemente, porque no está siendo conocedor de cuáles son sus funciones, tanto para conocer, inclusive para exigir. Y muchas de las veces lo mismo sucede con el ámbito de derechos humanos, porque decimos, tengo derechos humanos, pero muchas de las veces no sabemos desde dónde van surgiendo esos derechos humanos, inclusive como sociedad. Veíamos, por ejemplo, atendiendo este tema, los fenómenos que apenas sucedieron socialmente, lo que fue la arenga y el festejo del Mundial. Veíamos una arenga, un festejo muy impresionante allá en Reforma, aquí en el Cuyote, en Ciudad Neza. Y entonces decíamos, es que era parte del mexicano, un punto muy atinente y que en lo personal comparto mucho y me gusta mucho, lo que señala el maestro Octavio Paz en su obra del laberinto de la soledad. Él explica cómo mexicanos nos desmenuza, cómo dentro de esa cultura somos una cultura que generalmente estamos reprimida. No podemos pasar por alto en ese análisis que tuvimos 200 años 300 años de estados subyugados bajo España. Entonces esa parte cultural no pudiera decir que ya la hemos liberado como un México independiente. Y entonces cuando tenemos una oportunidad de sacar de nuestro yo y festejar, es un punto en donde lo hacemos, que es una situación que explica muy bien el maestro Octavio Paz, y es una situación que puedo decir, vimos en este punto del Mundial. Y entonces como derechos humanos o con dignidad humana nos pudiéramos preguntar, ¿en verdad tenemos ese derecho a festejar de esa forma o cómo nos vamos limitando en ese punto? Si pudiéramos seguir o estamos haciendo mal o lo estamos haciendo muy bien o es parte de nuestra cultura, que es un punto importante entender desde la dignidad humana. Como ser humano, en verdad, tengo ese derecho o me tengo que ver limitado a esa situación. Y es ahí donde considero yo la educación nos va dando muchos puntos a cómo voy a concebir la realidad, cómo voy a concebir el mundo y cómo voy a ir entendiendo todo lo que me rodea. Recuerdo mucho a autores como por ejemplo Descartes, que él negaba que existiera como tal una realidad. Por eso él habla que el razonamiento es mucho de lo que tenemos, no los sentidos, sino el razonamiento. Y entonces como ser humano, ¿qué tantas herramientas voy teniendo para ir desarrollando esos puntos? Para entender efectivamente que la realidad solo va a ser parte de mi razonamiento, de mi concepción, o si efectivamente los sentidos es lo que me van dando. Y en base a esa cultura, ¿cómo me voy a concebir yo como ser individual y cómo me voy a conseguir yo como ser social? No solo desde un marco jurídico,
jurídico, sino desde un marco ser humano como persona, sujeto de derechos y sujeto a ser protegido. Es ahí donde va siendo más importante esa parte y pudiéramos ir entrando más en punto qué se va teniendo. Entonces, ¿qué va teniendo mayor peso? La cultura, la parte jurídica, el ser humano como individuo, porque inclusive algunos han tratado de dar pues esas posturas y se ha ido dividiendo y separando. Por ejemplo, uno de los autores que también me gustan mucho, que es Luigi Ferrajoli, él nos habla que para efecto de establecer las garantías individuales se necesita una estructura que sea totalmente protegida a todos los derechos humanos. Pero entonces cuando yo leía, él me preguntaba, ¿qué es lo que necesitamos en realidad México? Porque obviamente no es un autor mexicano. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Una constitución más fuerte que sea completa en todos los derechos humanos o necesitamos un Estado que violente menos derechos humanos? Y a la par una cultura que entre sí mismo la cultura o la sociedad sea protectora de su dignidad humana. Consecuencia, indudablemente estará relacionada con esos derechos humanos. Y entonces es importante ir desmenuzando y entendiendo cómo va funcionando esa parte, porque no pudiéramos alejar indudablemente el aparato del Estado contrario a lo que serían los derechos humanos, sino, si bien es cierto, van de la mano, pero también es mucho esa concepción, cómo los vas protegiendo, cómo se pudiera proteger. Y entonces esa parte, cómo empezamos a entrar a la dignidad humana. No sé qué opinan ustedes. No, pues de hecho, yo siento que casi quedan explicados los derechos humanos y esta parte de la dignidad humana. O sea, pero sin embargo, creo que algo que rescato de este primer comentario que nos haces, maestro, es precisamente es que algo cierto es que esta dignidad humana lo que hace es darnos como primeramente un valor como persona, no es algo que nos da un sentido de valor. Sí, y precisamente este sentido de valor mínimo, ¿no? que tengo como ser humano, pues surge por el simple hecho de ser una persona, por el simple hecho de existir. Pero algo que también decías y es importante es que va a tener mucho que ver con la parte social, es decir, la entidad, tu entorno. No es lo mismo hablar de los derechos humanos en México que hablar de los derechos humanos en Afganistán, que hablar de los derechos humanos en Rusia, porque cada uno pues establece un margen de valor en base a las características sociales de cada entidad, ¿no? Y creo que pues como decías, pues el Estado de alguna manera pues va direccionado hacia esta protección, ¿no? Pero dentro de esta cuestión de la dignidad humana, ¿no? Y decías, nos hablabas del sentido de la persona, ¿no? Porque pues obviamente lo que nos hace esa dignidad humana, dice, a ver, tú vales, tú existes, ¿no? Eres un ser humano, eres una persona, y entonces pues hay gente que no se siente una persona. Justo, exactamente, y es complicado. Cuando empezamos a pensar en que hay personas que no se sienten personas, inicialmente diríamos, es que ¿cómo es posible esa parte? Sí, son tan aplastadas, son tan opacadas, son tan, pareciera que sus derechos no existieran, ¿no? Alguien que va a la agencia del Ministerio Público y dice, es que voy y lejos de recibir ayuda, parece que la función del Ministerio Público sería que no haya justicia, parecería que el objetivo es no integrar una carpeta de investigación. Oye, vengo a una fiscalía de género y no encuentro ese apoyo, y esa persona pues no se siente persona, no se siente dignificada, no se siente rescatada, ¿no? Exactamente, y es ahí donde entra inclusive los operadores del sistema. ¿Qué tanta facultad? Y no solo porque no pudiera decir que no hay capacitación, indudablemente puedo decir que hay personas muy capaces como operadores, pero ¿qué es lo que pasa cuando están en ese momento? Olvidan o minimizan a quien tienen enfrente. Una persona víctima que fue violentada, que fue abusada, fue agredida. Entonces, yo creo que entrar en esa empatía en donde la persona le respete sus derechos humanos, porque indudablemente la Ley Nacional de Víctimas nos habla precisamente de esa parte, diferentes garantías. Desde una garantía de no repetición, una reparación integral del daño, que es un término que se ha venido acuñando, y entonces, ¿cómo los operadores llevan al mundo real esa dignidad humana? Persona y ser humano, ¿serían lo mismo? Persona muchas veces se ha atendido al fundamento romano, donde nos hablaba de personae, de la máscara que ocupaban los autores al
al pasarse en la obra de teatro, y entonces se ponían máscaras, de ahí viene el término persona. Cuando hablamos del ser humano, que es ya cuando entramos a un naturalismo, al humanismo, nos concebimos como seres sintientes que incluso pudiéramos tener diferentes variantes en ese sentido, desde un variante material, un variante personal, incluso tal vez pensando en una variante espiritual, que es ahí en un punto que no solo entra el hecho de decir, es que tienes creencias o no tienes creencias, sino concebirme como ser humano más allá de toda esa parte, o concebirme como ser humano parte de un todo, inclusive lo que comentabas, de esa parte de sentirme ser humano digno de ser representante de todos sus derechos, porque por ahí encontramos situaciones e inclusive protocolos que nos dicen protocolos para la protección de personas vulnerables, que nos agregan indígenas, que nos agregan mexico-afroamericanos, que nos agregan personas de la tercera edad, pero es un punto en decir, ok, personas de la tercera edad, ¿y en qué punto a los seres humanos les has enseñado a llegar a esa tercera edad? Indudablemente muchas veces pensamos que como seres humanos vamos a tener una estabilidad y no vamos a alcanzar a llegar a esa tercera edad, o no pensamos en cómo llegaremos a esa tercera edad, y es un punto importante retomar el qué bases estoy teniendo para llegar a ese punto donde mis condiciones físicas sean muy diferentes y entonces tenga que enfrentarme a nuevos retos. Generalmente, y la psicología te habla un poco de ese punto, cómo vas a llegar en la tercera etapa, en esa etapa donde tus pensamientos, tus finalidades ya son muy diferentes. Ya no piensas en formar una personalidad, sino es una parte que tú ya has arraigado, y entonces ¿cómo vas a llegar? Yo considero no es generar situaciones de protocolos, sino en atendiendo a la dignidad humana, mostrarle a las personas todas las herramientas que puedes tener para efecto de entender o de vivir una vida en tercera edad o en todo el camino de la vida humana de forma digna, con todas las herramientas y necesidades que vas a tener como ser humano desde una infancia inicial, desde una adultez joven o una adolescencia, incluso hasta una tercera edad, debiendo inclusive o teniendo diferentes necesidades, pero un mismo objetivo a cumplir una dignidad humana. No esperar a decir faltaron herramientas y ahora necesito que el gobierno me ayude, sino tú como persona tener las herramientas para enfrentar esos nuevos retos dentro de tu misma vida, que son puntos muy importantes que considero se tienen que enseñar en el punto ser humano. Sí, aunque no sé cómo lo ven ustedes, sin embargo, yo creo que esta parte de clasificar a los sujetos de los derechos humanos es importante, ¿no? Y se crean precisamente protocolos porque el objetivo es garantizar que esos derechos humanos que tú necesites se tengan, ¿no? No es lo mismo a lo mejor los derechos humanos que vamos a dirigir o vamos a garantizar a un niño que los que vamos a garantizar a un adulto mayor, que a los que vamos a garantizar a un periodista cuando está ejerciendo su trabajo, que los que vamos a garantizar a lo mejor a una persona con una preferencia de género diversa. Entonces creo que es ahí donde precisamente la protección, la tutela de los derechos humanos tiene que direccionarse de manera específica, ¿no? Y precisamente, pues no, ahorita, si me lo permites, vamos a ir a un corte y me gustaría que regresando precisamente habláramos de eso, ¿no? Porque vamos a tocar algún ejemplo y ojalá que a partir de ese ejemplo podamos entender cómo a veces es tan fácil jugar con la interpretación del derecho humano. Podemos tener dos partes en un juicio y alguno de los dos podría verse afectado en cuanto a sus derechos, es decir, me están violentando mis derechos humanos. Pero ¿te parece bien si lo vemos después de un pequeño corte? Con todo gusto. Sí. Vamos y regresamos. Regresamos. Gracias. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Escuchas Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día Mundial del Folclor con un recorrido por la cultura de nuestro país. Recordamos el aniversario luctuoso de Hermila Galindo, pionera del feminismo mexicano. Conoceremos las novedades del certamen México Canta. Y tendremos información sobre programas y servicios para las y los jóvenes, como la beca Rita Cetina, Benito Juárez y otras. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de FM. Derecho para no abogados.
porque todos tenemos derechos. Más adelante. ¿Hecho? ¿Sale? Sí. Muy bien, ya regresamos a su programa Derecho para No Abogados, porque todos tenemos derechos. Y bueno, pues aquí con las situaciones que a veces pasan en los programas en vivo, ¿verdad? Que se te va el internet, que esto, que lo otro, pero aquí estamos y le damos y estamos dando continuidad al programa. Y precisamente antes de irnos al corte decíamos, ¿no? Pues que existe la necesidad de clasificar a las personas que son sujetos de los derechos humanos. Si bien desde que naces tienes derechos humanos, bueno, dicen por ahí, ¿no? Necesitas ser una persona, y para ser una persona tienes que desprenderte del útero materno y tienes que ser viable las primeras 24 horas. Pasando eso, eres un ser humano susceptible de derechos y deberes, ¿no? Bueno, de derechos, ¿no? Más que nada también. Entonces, en ese sentido, decíamos, se clasifican a las personas, ¿no? Hay una infinidad de grupos que hoy el derecho clasifica para darle como una mayor intervención, una mayor profundidad al derecho humano. Decíamos, una persona que va a una fiscalía de género, pues no serían los mismos derechos que una persona que necesita a lo mejor pues esa ayuda por ser adulto mayor, ¿no? Los derechos humanos son variables y diferentes, ¿no? Pero en ese sentido nos íbamos con una pregunta y decíamos, ¿cómo es esa parte en donde en un mismo procedimiento, pues supongamos que estuvimos en un procedimiento judicial, pues todos podemos vernos afectados por los derechos humanos? ¿Cómo encontrar precisamente esa diferencia entre que eres vulnerado por el derecho humano en base, creo que esa es la respuesta, ¿realmente estamos violentando tu dignidad humana o solamente eres parte de un proceso en el que las partes tienen facultades para ofrecer pruebas y saldrá una sentencia según el análisis de las pruebas, ¿no? Entonces no siempre eres violentado, ¿no? ¿Cómo sería esa parte, maestro? Justo, y precisamente para contestar esa pregunta, una teoría de Robert Alexy nos explica esa parte. Él nos habla mucho de la ponderación de los derechos humanos. Cuando derechos o derechos están en coalición, se tiene que ponderar la importancia de uno de otro, para poder inclusive tomar una decisión objetiva que nos pudiera llegar a un restablecimiento del orden jurídico. En ese sentido, también es importante señalar de qué forma o qué puntos vas a ponderar, porque indudablemente como seres humanos generalmente tomamos decisiones desde algo que conocemos como egoísmo moral. Si una situación me conviene, puede estar bien. Si una situación considero que es adversa, pudiera yo calificarla de que es errónea o está mal. Y entonces a partir de ahí, la carga que se le pone a los jueces al tomar una decisión, indudablemente tomaremos a alguien que se considera vencedor y a alguien que tal vez se considere vencido. Entonces, en ese punto, ¿qué decisión tomará cada una de las personas? ¿O qué decisión estará tomando esa parte? ¿Por qué? Porque si la persona que fue vencida pudiera decir, es que se violentaron mi dignidad humana, pero hasta qué punto se pudiéramos tocar cuando se llevó a cabo una ponderación de derechos, y a lo mejor no solo de un procesalismo probatorio, porque muchas de las veces nos hemos cerrado en quién tuvo más pruebas, entonces quién tuvo la razón, pero considero que el derecho, inclusive en toma de decisiones cuando estén relacionadas a derechos humanos, tendría que ir más allá en esos puntos, indudablemente respetando y conociendo los puntos tanto de una persona que dice tener la razón y una persona contraria que también dice tener la razón. Entonces, ¿a qué punto buscar una ponderación equitativa que pudiera buscar situaciones a ello? Que es ahí inclusive donde se han agregado los mecanismos alternativos de solución. Es decir, una sentencia no te es suficiente, sino también parte de esa dignidad humana o ese derecho, tener un restablecimiento mediante un mecanismo en donde las partes puedan ponerse de acuerdo y llegar a un punto objetivo, que también es un punto muy importante de rescatar dentro de la dignidad humana, cómo se va relacionando
Estado, y no solo pensar en un sistema de sentencias, sino también pensar en un sistema en donde se pueda llevar a un punto objetivo, porque inclusive también me hace pensar una pregunta que muchas veces les hago a mis alumnos cuando platico con ellos del proceso penal acusatorio. Le digo, entonces, ¿qué es más importante, tener una persona inocente en prisión o tener a un culpable libre? Indudablemente pudiéramos encontrar muchas aristas para pensar en esa respuesta. A decir, bueno, es que pudiéramos valorar inclusive el delito que cometió. Si es muy grave, pudiera pensar, a lo mejor no eres tan culpable, pero te acusaron y entonces tendrían que estar en prisión. Y entonces un delito no tan grave pudiera decir, pues no está tan daño y entonces eres culpable, pero estás libre. Entonces nos da diferentes variables. Y una situación que nos habla Immanuel Kant, que nos dice, bueno, es que el ser humano no puede ser una finalidad en sí mismo, tiene que ser una finalidad para sí mismo. El cumplir sus derechos. Una persona inocente acusada falsamente en prisión, indudablemente te diría, es que es muy injusto estar en este punto cuando no cometió un hecho, que es un punto importante rescatar o detener de cómo se tiene que analizar ese proceso y cómo se tiene que llevar a cabo ese análisis de la dignidad humana, pero aterrizando en un sistema procesal, en un sistema que no se puede alejar de una sociedad o de una forma de pensamiento. Les doy un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos relacionamos o puntos feministas? Mucho se ha tomado como bastión el personaje de Frida Kahlo. Digo, a mí en lo personal, yo soy muy fan de lo que fue nuestra Sor Juana Inés de la Cruz. En ese sentido, tomar en la época en que vivió, y aún así fue una revolucionaria, han dicho, desde la trinchera en la que estuvo, que nos deja el legado como fue la carta a Sor Filotea y su contestación, donde en los años en donde ella estuvo, ¿qué es lo que nos hablaba? Ese derecho a la mujer de tomar una educación. Desgraciadamente ahí sí desconozco el por qué no se toman esas partes que ya estamos hablando de un virreinato en donde ya hace muchos años se retomó y no se ha venido a este día pensando como si no hubiera tenido un derecho a la mujer, pero tomando desde las bases, desde alguien muy inteligente, cómo lo empezó a tomar, a pesar de vivir en una sociedad muy represiva, que no lo podemos negar, desgraciadamente así fue la historia. Y entonces cómo en ese avance ella misma lo plantea en esa contestación. Indudablemente fue incómodo para la época en que vivió, como siguen siendo incómodos muchas de las veces cuando se reclaman los derechos en la actualidad, es decir, soy víctima de derecho humano, necesito ese restablecimiento de derechos, y resulta ser indudablemente incómodo. Será muy incómodo, la sociedad está cambiando día con día, pero son puntos necesarios para ir entendiendo y evolucionando esa dignidad humana, porque como comentaba al inicio, esa dignidad humana puede tener infinidad de variantes que inclusive pudiéramos irle agregando nuevas a un punto, y casi siempre hago una comparativa en la época en la que vamos viviendo. Ahorita empezamos a normalizar, y yo lo veo bien, situaciones de libre albedrío del ser humano, empezamos a agregar grupos de LGBT más, e inclusive estamos entrando en una igualdad de derechos humanos, y yo lo veo muy bien. Pero ¿qué pasaba hace 50, 60 años? ¿Cómo se estigmatizaba tanto a la mujer como tanto a las personas homosexuales? Entonces es un estigma que se debe de analizar no solo desde el punto de derechos humanos, porque a veces el término considero se queda muy corto, sino desde la dignidad humana, ser humano, qué tantas herramientas vas a tener tú para desarrollarte como ser humano, y desde qué aristas y cómo te vas a concebir tú, ya no la sociedad hacia ti como persona, sino tú como persona, inclusive empezar a saltar ese tope que comentabas hace rato, que decías, bueno, es que la persona se siente inmerecedora de ser titular de derechos humanos, cuando caso contrario sí es titular y sí tendría que tener las herramientas para hacer valer todos esos derechos humanos dentro de un sistema que tenemos nosotros, que no es un sistema básico, sino es todo un sistema complejo. Y entonces, en ese sentido, ¿qué tantas herramientas le proporcionas a la sociedad para efectivamente poderlos hacer valer o no poderlos hacer valer? Que resulta ser cada momento más importante entender, y no solo pensar en una clasificación, como comentábamos, el hecho de decir niños, adolescentes, adultos, sino capacitar al ser humano o entender el ser humano en su calidad de ser humano, que va a tener muchas variantes que él mismo puede hacer valer.
Por ejemplo, yo no pudiera exigirle a un niño que pidiera una educación de calidad, sino es un derecho que se le puede proporcionar y se le tiene que proporcionar, darle todas las herramientas para tener diferentes formas de pensamiento. Y entonces, ¿qué adultos vamos a tener en el futuro si comenzamos a niños desde dándole ciertas herramientas para atender muchas variables de pensamiento? ¿Qué adultos pudiéramos tener en ese sentido? Y entonces no solo centrarnos a decir, es que un niño, dale una herramienta, una tablet, un celular para que se entretenga, sino darle herramientas viables para que en su concepción niño no perder esa infancia, no perder esa mnemotecnia, esa actividad que él tiene, pero sí darle muchos desarrollos para que pueda desarrollarse ampliamente. Entonces es importante entender, retomar esa dignidad humana. Por eso considero la dignidad humana no solo base como de derechos humanos, sino inclusive proyectándose al futuro, que son puntos que aún siguen evolucionando y van teniendo evoluciones en ese sentido. No sé qué opinan ustedes. Maestro, en ese sentido precisamente tenemos una gran visita de los televidentes, y uno de ellos es Basti Aguilar, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos sus comentarios, y le pregunta a usted, maestro, en este sentido, ¿cómo se aplica el principio de dignidad humana en casos donde existe un conflicto entre derechos de dos personas? Porque en efecto los menores que nos platica usted hoy, los infantes, pues tienen un derecho a ser y una dignidad en el interior de la casa, pero hay padres que no tienen ese deseo. Entonces, si hay dos personas en conflicto, incluso el infante y su propio padre que no le educa de esa forma. Como si fuera un gobierno al interior de una familia, ¿sí? Y en donde los padres serían el gobierno y anulan el derecho humano de los menores a un desarrollo sano, ¿no? A una dignidad. Justo, efectivamente, y en ese sentido, cuando estamos en un gobierno que es la casa, nos olvidamos de los estilos de crianza, y entonces lo que llevaría a finalidad esos estilos, que inclusive como seres humanos nos habla o nos lleva a los apegos, a la toma de decisiones como ser humano. Y en lo que preguntaba en particular nuestra visitante Basti Aguilar, es importante retomar lo que comentaba hace rato, la teoría de Robert Alexy, que se ha empezado a implementar en México a raíz de la sentencia Sompase Tecpile versus México y García Rodríguez versus México, que impulsa al Estado mexicano a realizar un ejercicio de ponderación de derechos humanos. Digamos, jurídicamente tendríamos que abordar desde una ponderación de derechos humanos, pero socialmente en el gobierno casa es importante pensar en esa situación de analizar estilos de crianza, finalidad de adultos. Por eso era importante y por eso comentaba, si empezamos a educar niños, ¿qué tipo de adultos tenemos? Pero si tenemos personas adolescentes o jóvenes educando niños, ¿qué tipo de adultos tendríamos al futuro? Es un tema muy delicado y muy importante de tomar, que nos vuelve a retomar hacia la dignidad humana. Tu niño, ¿qué tantas herramientas vas a tener al momento de solo ser educado? Para que indudablemente lo consideres o no, va a ser una base de toma de decisiones al futuro. Claro. Sí, fíjate que en esta parte yo creo que es esta división de los grupos vulnerables precisamente no se hace solamente por reconocer que hay grupos que necesitan una mayor atención, sino precisamente también para efecto de que cuando esos derechos se violen, pues existe la norma que es lo que respalda, ¿no? Nuestra propia Constitución, que es la que respalda al ser humano, ¿no? En ese sentido, ¿no? Decías hace un momento, se estigmatiza, ¿no? al ser humano, y a partir de la estigmatización del ser humano, pues es donde, así como se reconoce un derecho, pero también se devalúa el derecho, ¿no? Es decir, aquellos que ya están siendo afectados, es como hay una teoría en criminología que nos dice que lo afectado tenemos derecho a poder afectarlo, porque ya está afectado, ¿no? Es decir, alguien más ya lo afectó, ¿por qué yo no lo podría afectar, no? Y precisamente es donde surge esta desvalorización de los derechos humanos, las madres buscadoras, las personas, no sé, o sea, el mismo niño que no puede hacer valer su derecho humano ante la figura del padre, porque ¿cómo va a hacerlo valer el niño, no? De manera individual, ¿cómo lo hace valer, no? O sea, te sientes atrapado en esa cuestión de hacer valer tu derecho humano, ¿no? Entonces creo esta parte de la estigmatización creo que tiene mucho que ver, porque ya de entrada
ya estás violando el derecho humano a partir de que tú estableces esa condición humana, ¿no? Que tienes una persona que llegó por tal o cual delito y ya de repente ya estás haciendo valer ¿cómo se llama? Una prisión preventiva oficiosa. Ya estás estigmatizando a la persona, ya estás rebasando ese derecho humano, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene establecer el hecho de que estos puntos estén fijados en la ley para no rebasar ese derecho humano? Claro, y aquí es importante entonces entender las críticas o no críticas, sino directamente la sanción que se le genera a México por la Corte Interamericana, que nos establece los parámetros que tendrían que cumplirse al momento de dictar una prisión preventiva oficiosa. Justo lo que le sucedió a García Rodríguez, que decía, muchos años en un proceso que al finalmente obtengo mi libertad, pero entonces, ¿qué ha pasado con todos esos años que estuvo privado de su libertad? Situaciones muy delicadas. Pero entonces, en ese sentido, ¿qué sucede o cómo lo establecemos como sociedad cuando el reclamo, y desgraciadamente lo vemos en redes sociales, cuando vemos situaciones de decir, es que cometí un delito, y muchas veces encontramos comentarios que pedirían penas infamantes o demasiado crueles? Entonces, como sociedad, ¿cómo estamos entendiendo la dignidad humana? Yo considero que los puntos más delicados en todas las sociedades es el respeto a los derechos humanos o a la dignidad humana, tomando en ese punto decir, ¿qué es lo que pasa? Por el hecho de que alguien me acusó de un delito extremadamente gravoso, ya tendría que tener como consecuencia una pena extremadamente gravosa, o tendrían que tener situaciones alternas. En el Estado mexicano se ha visto en los códigos penales establecidos penas extremadamente altas, que pudiéramos decir, eso es una pena vitalicia. Y retomando las escuelas del derecho penal que nos hablaba la escuela clásica, la escuela positiva, una de ellas, la escuela positiva, nos habla de prevención, no precisamente del castigo, que es ahí donde surge el estado peligroso, da un poco de bases a la criminología, y entonces analizar al ser humano no simplemente como una persona susceptible de ser castigada de acuerdo al delito que cometió, como lo explicaba la escuela clásica, sino dar puntos a decir, no, tienes que buscar más allá un restablecimiento, porque si tú tienes una sociedad que está cometiendo actos, tienes una sociedad enferma, que es lo que tienes que hacer, buscar sanar esa sociedad para minimizar, no pensar en castigo tras castigo, porque entonces se pensaría en el personaje mítico de Grecia, que era una hidra. Si cortas una cabeza, desgraciadamente saldrán 30 cabezas. Exacto. Y entonces será un punto en que nunca terminarás, desgraciadamente, o tristemente lo diría así, lo vemos en nuestros códigos, pensamos se está cometiendo un delito, entonces sube las penas. Considero que es una política criminal que no está funcionando, sino tendrían que atacar diferentes puntos para que pudiéramos llegar a una efectividad en esa dignidad humana, no solo un castigo. Y entonces me hace recordar, leyendo la historia México prehispánico, cómo en esta parte de México no teníamos la concepción de las prisiones, no teníamos esa concepción. Muchas de las veces, y los autores de historia del derecho mexicano dicen, es que los sancionaban y los castigaban, es que no teníamos esa concepción. Cometías un hecho infamante, inmediatamente eras juzgado y eras castigado en ese momento, y se llevaba un restablecimiento, se tenía mucho orden en estas sociedades. Si bien es cierto, no estamos ya en esas sociedades. Cuando llegan los europeos, ¿qué es lo que sucede? Ellos, cuando ven a los primeros indígenas privados de su libertad, era una situación que no se concebía en esta parte. Digo, no se nos quedó como herencia, mucho menos cuando empezó a la quema de personas vivas, en una situación que los indígenas, y lo diría así, lo veían con horror, porque no eran cosas que teníamos en esta parte. Si bien es cierto, se estigmatizó y aún se continúa con esa parte, mucho a ello a las cartas de relación de Hernán Cortés, en donde hablaba de sacrificio, sangre y cosas así, que desgraciadamente afortunadamente algunos historiadores ya han cambiado esos puntos, pero es de recordar que queda muy estigmatizado eso. Entonces pensamos en alguien comete un delito, déjalo miles de años en reclusorio y a lo mejor se corregirá el problema. Desgraciadamente pues no, los puntos, claro que no nos ha ayudado. Ni los cumplirá. Ni los cumplirá, ni se corregirá el problema de fondo. Entonces son situaciones que como cultura o como sociedad es importante analizar, que considero desgraciadamente se ha dejado a un poco de lado. Maestro, quisiera interrumpirlo en este momento, porque con el amplio conocimiento de este tema, nos ha hablado desde historia universal hasta
nuestros orígenes prehispánicos. Trasladando todo ese conocimiento y esa práctica que usted tiene a la actualidad y poniendo de ejemplo, por ejemplo, la situación de la masa de personas víctimas de esa euforia que generó, por ejemplo, el Mundial, ¿cómo podríamos llegar a controlar a esa masa que, si bien es cierto, esa es la dignidad que ese grupo de personas considera que tiene como derecho, dignidad de celebrar? Sin embargo, las actitudes y las conductas no fueron tan acordes, por ejemplo, al bando municipal, que es básico. ¿Cómo podríamos controlar eso? ¿Cómo podríamos darle solución? Fíjate, y es un punto muy interesante. Recordando en ese punto y en el discurso que alguna vez mencionó Benito Juárez ahí en Palacio de Minería, que es donde acuña la frase que todos conocemos: el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué es lo que nos da en ese punto? Sí, efectivamente las personas, y no compartirían el punto a controlar, sino las personas, si bien es cierto, tienen un derecho a festejar, pero también, caso contrario, tenemos otro derecho a ser respetado. No por el hecho de que una persona festeje o haga cualquier situación, te da el derecho a poder interrumpir o poder llevar a cabo actos que pudieran ser dañados hacia otra persona, que es un punto importante entender. Como seres humanos o como esferas jurídicas, cada uno de los seres humanos tiene los mismos derechos y la misma particularidad que de frente, desgraciadamente, en este mundo en que vivimos, nos encontramos con personas con estigmas de superioridad que consideran tener derecho a dañar a otras personas solo porque se sintieron afectadas. Estaba viendo precisamente anoche el ejemplo de la persona en el Hotel de Santa Fe que llega y que lesiona, daña a una recepcionista por no haber hecho lo que es la reservación, una cosa así que le habían prometido. Entonces, es ahí donde regresamos. ¿Qué es lo que consideras o quién te dio esa herramienta a sentirte con derecho de dañar a alguien solo porque te fue limitada una reservación o ese tipo de cosas? ¿Qué tipo de pensamiento estamos teniendo en nuestra sociedad para poder tomar esas decisiones? Que se me hace algo muy delicado y no consideraría solo un sistema de leyes, solo decir, es que pon un delito para que esa persona sea castigada. ¿Cómo curar, maestro, a esa sociedad enferma? Es que tendríamos que, por eso yo comentaba hace rato, yo considero que uno de los principios de derechos humanos o dignidad más importante, aunque no está en el primer punto, es la educación. Es decir, mientras tú concibas una educación inicial o hacia futuro a las personas, vas a tener una sociedad evolucionada. Indudablemente habrá decisiones que no te convenzan como órgano superior, órgano tal vez de gobierno, pero es importante tomar en consideración esa educación para qué tipo de sociedad estás teniendo. Claro. Yo opinaría que, bueno, en este caso, maestro, creo que el ánimo de la ley siempre va a ser tener normas basadas en derechos humanos. Siempre va a ser tener normas basadas en la dignidad humana, en cubrir la dignidad humana, ¿no? Y de alguna manera el Estado no solamente te dice existe la norma, ¿no? Se compromete a garantizar esta norma, ¿no? Que te cumpla. Pero ¿qué pasa cuando la norma es la que de entrada violenta el derecho humano, ¿no? O sea, la norma en muchos casos, hoy en día, tenemos normas al vapor, tenemos estructuras jurídicas que hoy se promueven, mañana están realizadas, mañana están aprobadas, y lucha de alguna manera contra el criterio de muchos que piensan que pueden estar siendo los violentados en cuanto a sus derechos humanos. Es decir, el derecho humano y la dignidad humana puede sentirse, a lo mejor en lo individual puedo sentirme violentado, pero socialmente, por eso se hacen las revoluciones, por eso se hacen una serie de cuestiones al ver cómo ese derecho social, esa dignidad humana, ya no individual, sino grupalmente, también se ve violentada. Un ejemplo, tenemos una persona que a lo mejor comete un homicidio, y ese homicidio pues es sangriento, hay una violencia exagerada, ¿no? Y entonces es más, no violenta a uno, violenta a varios. Pues esa persona es detenida y hoy se dice, bueno, aquí en México no tenemos la pena de muerte, ¿no? Pero pues hay países en los que se tiene la pena de muerte, ¿no? Y entonces hacemos valer, decimos, es que esa persona al privar de la vida a otro se está deshumanizando.
Es decir, está perdiendo la parte humana porque está privando de la vida a otros que son de su misma especie, no a uno, a varios. Entonces, la dignidad humana se pierde. Es decir, es algo que podemos establecer que se pierde y a partir de esa pérdida restar el valor humano. Pregunta interesante, pero pudiera decir, no es posible perder esa dignidad humana. ¿Por qué? Porque entonces estarías negando tu calidad de ser humano o la estarías condicionado a un comportamiento. Así tengo cierto comportamiento calificable, tendría derechos, si no lo cumplo no tendría esos derechos. Y entonces la pena de muerte resulta ser muy interesante al decir, muchas veces pensamos, bueno, entonces la pena de muerte pudiera ser una solución para llevar a cabo la solución a ciertos problemas. Yo considero que no, estoy divorciado con esa parte en lo personal. ¿Por qué? Si pensamos en países evolucionados socialmente, encontramos que no, que la pena de muerte no es una solución. Se platicaba entonces, hay países en donde se cierran cárceles porque no se tiene personas para atender, sí, pero ¿qué es lo que se ha atendido? Fácilmente el origen en la sociedad, que yo creo que es el punto más importante en atender, y sigo pensando en ese sentido, que sería muy importante atender, enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, toma de decisiones, y entonces en un futuro a los adultos no tendrías esa necesidad de estarlos castigando, porque entonces su toma de decisión sería totalmente diferente. Una toma de decisión apegada a lo mejor no tal vez pensar en el bien, porque incluso pudiéramos tener muchas variantes en lo que concibimos con el bien o con el mal, pero sí apegado a ese respeto como sociedad, tomando esa situación. Entonces son puntos que incluso sigo considerando que es muy importante el qué tipo de adultos vas a generar en una sociedad, que es ahí donde decíamos, y escuchaba recientemente que hay países europeos que los niños leen demasiado. Entonces, cuando ellos abordan esos puntos, ¿qué tipo de adultos estás teniendo? Y regresando a las estadísticas en México, cuando hablamos, ¿cuántos libros no ya un niño, un adulto al año? Estamos en puntos muy mínimos. Y no solo el punto a decir qué tantos libros vamos a leer, sino qué tanta cultura vas teniendo como sociedad, y entonces van a ser tus bases para toma de decisiones, que es el punto que yo rescataría demasiado en ese sentido. Ok, muy bien. Pues bueno, pues vamos viendo, ¿no? O sea, qué interesante. La verdad es que suena hasta alguna cuestión filosófica, maestro, claro, ¿no? El hablar de lo que es la dignidad humana, en donde no solamente es hablar del derecho que simplemente tengo o no tengo, sino que interpretar ese derecho, esa dignidad, ese límite, ese valor que puedo tener, pues puede, bueno, nos costaría hablar ya de otros temas, no más profundos. Pero bueno, regresando del corte, algo que me gustaría tocar es esas limitantes para la aplicación de los derechos humanos, si nos permites. Con todo gusto, sí. Vamos y regresamos. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Escuchas Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. De 2024 a 2026, con la Encívica se ha impulsado la participación de la ciudadanía en todo el país. Con espacios como Juventud Actúa y Líderes Cívicas para aprender y dialogar. Y con iniciativas como Faro Democrático y Proyecto Árbol que integraron nuevas formas de aprendizaje. Y se generaron espacios para las y los más jóvenes como la Consulta Infantil y Juvenil 2024. Con la Encívica tu participación se fortalece. Conoce los resultados en INE.mx. El futuro se escribe con tu participación. INE. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de FM. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. No, pues regresamos a nuestro programa Derecho para no abogados. Saludamos a la operación técnica, al buen Aldo, que hoy está disponible aquí para hacer que este programa exista, ¿verdad? Y que nos puedan ver en todos lados. Y maestro, de verdad que es un tema que pues usted lo estudia en 4 años y nosotros estamos queriendo verlo en 1 hora. Imposible. Imposible. Pero sí tratar de interpretar esta parte, ¿no? Muchas veces
la dignidad humana la tenemos reconocida, identificamos que es la dignidad humana, el valor intrínseco que tiene la persona por el simple hecho de ser persona, y de ahí todo lo que corresponde. Entendemos esos derechos humanos de igual manera, ¿no? Pues derechos humanos pues van a ser los que se reconozcan socialmente, y en un país pues los que de manera fundamental se reconozcan a través de una constitución. Pero hablando de que ya los entendimos, pero muchas veces hasta dónde le es posible al Estado, a un gobierno, el poder hacer valer esos derechos. Hay limitantes naturales y limitantes humanas, porque muchas veces nosotros mismos pues ponemos como que ciertas trabas al derecho, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, maestro, en relación a lo que tiene que ver con esas limitantes? Es decir, puedo tener derecho a la salud, pero a lo mejor no hay los recursos suficientes para poner un hospital, y entonces ¿dónde queda mi derecho a esa salud? Puedo tener derecho a la educación, es más, puede estar el hospital, pero a lo mejor no está lo básico, que son pues los médicos, el instrumental, los medicamentos, todo eso. Puedo tener derecho a la salud, puedo tener derecho a muchas cosas, pero ¿qué podemos decir cuando esas limitantes aparecen? Claro, pregunta tan interesante. Desde que considero, y lo diría así, los derechos humanos casi siempre serán muy incómodos para el Estado. Y lo vemos en nuestro sistema. Desgraciadamente, la herramienta del juicio de amparo cada vez se ha tratado de cortar o coartar esa parte. ¿Por qué? Porque resulta ser incómodo para el Estado. Si bien es cierto, como tú bien lo mencionas, la parte de estructura o la parte del cómo se lleva a cabo resulta ser complejo. Claro que resulta ser complejo, pero hasta qué punto sí pudiera ser cumplido o no pudiera ser cumplido. E inclusive, históricamente en nuestro país, cuando se llega a la Constitución de 1857, fue una Constitución bonita. O sea, real fue una Constitución bonita, pero no se alcanza a implementar por la estructura de la sociedad que teníamos en ese tiempo. Claro. Incluso cuando hablamos inicialmente de la Constitución del 17, no se pensaba en una nueva Constitución, sino inicialmente se pensó en una reforma, y que se toma mucho de la del 57, porque la del 57 pudiera decir, casi no fue posible su aplicación por las condiciones sociales en que nos encontrábamos en ese momento. Entonces pensamos en una reforma que termina considerándose una nueva Constitución, pero inicialmente pudiera decir solo fue una reforma, y a partir del 17 seguimos en este conflicto en la forma en cómo se van a respetar esos derechos humanos. Una situación muy triste que se llegó a vivir en la pandemia, que decían, bueno, entonces es que médicamente solo se va a dar atención a los que puedan o tengan la posibilidad de salvarse, y entonces viene lo que comentabas, efectivamente, entonces ¿dónde queda mi derecho a la salud? A decir, me vas a excluir por tener cierta edad, ciertas condiciones físicas. Es un tema muy escabroso, muy delicado, que resulta ser complicado inclusive para el Estado. Claro. Por eso cuando se le ponen derechos humanos o se impugnan derechos humanos, resulta ser cada vez más complejo el cómo se le va a dar cumplimiento a esos derechos humanos, que es una parte importante. Una de las herramientas que tenemos es el juicio de amparo, como juicios de controles constitucionales. Y creo que fíjate que sí es un medio de control. Sin embargo, creo que precisamente si ahorita tuviéramos aquí afuera de nuestra cabina, a lo mejor a las madres que tienen hijos desaparecidos, pues decir, se está violando, ¿dónde está mi derecho humano a tener esa familia, ¿no? ¿Dónde está ese derecho humano a la seguridad? Si viene una persona, a lo mejor un migrante, pues nos diría, oye, ¿dónde está mi derecho a transitar, a estar, a tener esa libertad de no estar en un lugar donde soy oprimido? Y si nos vamos a cada uno de esos grupos, a los pueblos indígenas, pues vendrán con una serie de derechos humanos, ¿no? Creo que esta parte, creo que la solución podría estar en la misma ley. ¿Dónde podría estar la solución? Es decir, hace ratito decíamos, ¿no? Hoy en día tenemos esto, tenemos una ley que regula lo que son las personas desaparecidas, pero también establece un protocolo para cuando hay ese tipo de situaciones podamos dar pie a que el derecho humano sí tenga validez, es decir, se haga la búsqueda. Tal vez no lo encuentre, pero yo no me estoy negando a encontrar a la persona. Es decir, estoy haciendo lo posible porque tu derecho humano se vea respetado.
Es decir, sí podemos encontrar una solución o no podemos encontrar una solución cuando hay estas limitantes. Pensar en una solución lo vería muy difícil, a lo mejor a corto, mediano o tal vez largo plazo, pero sí es importante pensar en esa situación de cómo se va a estar restableciendo y aplicando esos derechos humanos en aras de encontrar mecanismos que se direccionen a siempre estar respetando esa parte. Es decir, si bien es cierto, no es posible, pero se están buscando herramientas para encaminar y respetar justo lo que decías. Si tuviéramos en esta parte de afuera las madres buscadoras, indudablemente dijeran, tenemos un derecho a una familia que no fue respetado, que se nos privó de esa familia completa toda vez que no se tienen las herramientas para encontrar a sus hijos. Y muchas de las veces la crítica es que están siendo irrumpiendo en la ciudad o teniendo un punto, pero también debemos de recordar la importancia que está teniendo a la vida de sus hijos que están buscando, y entonces no puede pasar por alto un Estado, sino debe de buscar o establecer los mecanismos, herramientas que sean funcionales para cumplir con ese objetivo. Maestro, a su consideración, nuestro país se encuentra en vías de encontrar ese camino para respetar la dignidad humana. Considero que aún queda mucho por hacer en nuestro país. Claro, hay mucho trabajo. Demasiado. Muy bien, pues me gustaría mandar antes de irnos saludos, porque la verdad es que no vamos a alcanzar a leer todas las preguntas y te repito, las preguntas son para ti, ojalá que nos puedas ayudar a meterte al chat con todo gusto. Y darle contestación a esas personas que hoy querían saber tu opinión en estos puntos de vista, pero saludamos a Impulso y Enlace Ciudadano, al Instituto de la Defensa del Hombre, a Bere Garza, le mandamos un fuerte saludo, Basti Aguilar, mandamos un saludo a Anayeli Chávez Rico, allá hasta Temamatla, Estado de México. Mandamos un saludo a Gerardo Martínez, al maestro, saludos que hoy no pudiste estar con nosotros, a Jefferson HG, a Johnny Sainz, a Francisco Daniel Fuentes, a Morales Lázaro, a Elvira Gómez, a Yus Sam, a Miguelito López, Eduardo RG, Jacqueline Cruz Rueda, Francisco Daniel Flores, bueno, tienes un montón. La verdad es que ojalá y puedas por ahí echarle una visitada y de verdad muy interesante. Maestro, tendremos que hacer muchos programas para darle un entendimiento a lo que es la interpretación, a lo que es la dignidad humana, pero creo que en el fondo, en lo general, creo que nos queda claro esta parte de la interpretación, ¿no? Es decir, un breve bosquejo. Creo que al menos el día de hoy sí lo tuvimos. Si tuvieras que resumir esta parte en esta dignidad humana para que pudiera entenderse desde un punto de vista simple y coloquial, ¿cómo lo haríamos? Sí, justo, se queda una tarea de empezar a entender como ser humano qué tan digno puedo ser y cómo empezar a conocer mi dignidad humana. En resumen, pudiera entender, bueno, yo como ser humano, qué tantas herramientas tengo para poder desarrollarme dignamente tanto en mi persona como en mis objetivos a presente y a futuro, qué es lo que quiero ser, quién soy y quién quiero ser, que es un punto que se quedaría inclusive en la mesa para decir cada una de las personas, entender como seres humanos no solo un sistema de derechos, de porque me dice el artículo 1 al 29, cierto en estado de derechos humanos, ya es lo único que tengo como persona, no como ser humano, no, sino entender como persona digna qué tanto puedo tener y qué tanta evolución va teniendo en nuestra sociedad. Claro, sería, yo creo que primer objetivo, saber quién soy y qué es lo que quiero, ¿no? Exacto. Maestro. Pues le agradecemos infinitamente nuestra pues que haya aceptado por la invitación, estar con nosotros. Para nosotros fue un honor y estoy seguro que la audiencia se quedará con muchas preguntas para poder aclarar y seguir aclarando qué somos, dónde estamos, a dónde vamos, y nos ayudaría mucho que ojalá nos pueda acompañar nuevamente, maestro. Con todo gusto. Voy a aprovechar para por parte del maestro Landa, de nuestro programa y por supuesto de la estación, entregarle este humilde obsequio que es un libro, el cual apreciamos mucho, se llama Miradas Pasajeras, y sabemos que en sus manos será de gran utilidad, porque sabemos que es usted un estudioso, maestro, que es una persona dedicada a su profesión y que aquí le admiramos y le respetamos. De parte del maestro Landa y su servidor.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Pues bien, Y yo bienvenido. no me queda de otra más que darle las gracias. Creo que en este punto, pues todos tenemos derechos, todos tenemos una dignidad, pero mucho tiene que ver el hecho de conocer cuáles son mis derechos precisamente para hacer valer mi dignidad. Si no conozco mis derechos, pues cómo hacer valer lo que no conozco, claro. ¿Verdad? Y saber que sí, claro que sí, hay un punto de partida, es decir, si yo veo que mis derechos son violentados, hay gente que puede hacer valer mis derechos, ¿verdad? Yo no soy el especialista, pero siempre habrá especialistas que te puedan inducir hacia el punto correcto. ¿Dónde te pueden localizar, maestro? Físicamente, bueno, está el despacho y en Facebook aparezco como Alejandro Ponce, mi número celular 55 31 10 6669 y correo electrónico lic.alejandrorgp@hotmail.com. Necesitan un especialista, pues aquí lo tienen, ¿no? Tienen una situación de hacer valer sus derechos humanos, hay los mecanismos, pero obviamente está la gente indicada. Yo les agradezco el que nos hayan acompañado el día de hoy y lo esperamos en el siguiente programa de Derecho para No Abogados, donde seguramente ya tenemos ahí agendada una lista grande de personas que estarán por aquí y pues no se lo pierdan. Yo sé que será mucho de su interés. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. En Derecho para No Abogados, agradecemos tu tiempo y tu participación. Esperamos que tus dudas hayan quedado resueltas y te esperamos en nuestro próximo programa. Estás escuchando